Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Bueno, recientemente en Tradición Viva, en nuestro digital Tradición Viva, publicamos un artículo sobre las dos verdades, lo que nosotros decíamos, las dos verdades de la parábola del buen samaritano. El artículo, desde luego, suscitó interés entre bastantes lectores que confesaron decir que a veces esa parábola pues solo nos centramos en una parte que hoy comentaremos, una parte del amor, de la obligación del amor de todo cristiano, pero había una parte de la conversión que a lo mejor no es tan difundida a raíz de esa parábola. Bueno, algunos me incitaron a publicar un artículo más extenso sobre el tema y he creído que desde luego esto lo tenía que contar un sacerdote y desde luego qué mejor que contar con el padre Gabriel Calvo Zarraute. Es un sacerdote español, actualmente, bueno, pertenece a la diócesis primada de Toledo y actualmente ejerce sus labores como párroco rural en la zona de los Montes de Toledo. Muchos de nuestros videntes y de nuestros lectores le conocerán porque recientemente el último de los libros que ha publicado es De la crisis de la fe a la descomposición de España, un libro de Homo Legends que desde luego es muy completo, trata precisamente esa de la crisis de fe y de la descomposición de España. Bueno, no sé si en esta entrevista tendremos ocasión de hablar precisamente esa crisis de fe y esa descomposición de España, cómo vienen unidas de la mano. Posiblemente sea uno de esos temas que saldrán hoy. Bienvenido, padre don Gabriel. Muchas gracias, don Carlos. Un placer estar contigo, un privilegio. Pues hablábamos de esa parábola, hablábamos de la parábola, todo el mundo la conoce, incluso hasta los no católicos la conocen. Un viajero de Jerusalén a Jericó, bajando, es asaltado por unos ladrones y pasan diferentes personas, un levita, un sacerdote, nadie le presta ayuda, hasta que pasa un samaritano que le presta ayuda. Bueno, en las parroquias, en las homilías normalmente con esta parábola nos transmiten a los católicos la obligación de amar, la obligación de que cuando encontramos un necesitado en nuestro camino, pues le prestemos atención. Pero en esa parábola hay algo más, o creo yo que hay algo más, es esa obligación de conversión, es decir, interpretamos muchas veces la parábola desde el punto de vista que nosotros tenemos que ser precisamente ese samaritano, ese buen samaritano, y muchas veces se nos olvida que a lo mejor nosotros somos esos caminantes que están tirados en el camino porque hemos sido robados, porque estamos enfermos, porque estamos necesitados. Padre Calvo, ¿cómo podríamos valorar esa segunda parte de la parábola, ese segundo mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos quería transmitir? Pues lo que ocurre es que contextualizando históricamente lo que ha sido habitualmente la predicación sobre esta parábola, siempre se ha en las décadas anteriores, sobre todo en los años anteriores al Concilio Vaticano II, cuando aún existía una sociedad católica, una familia católica estructurada, una educación católica, cuando la Iglesia no estaba hecha un caos como está ahora, pues normalmente se incidía en esto, se incidía en el deber de caridad con el prójimo, porque había una conciencia de que evidentemente el primer mandamiento es amar a Dios y es al primero al que debemos de convertirnos y al primero al que le debemos nuestro amor. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en estos últimos 50 años, sobre todo a partir de los años 60, después del Vaticano II, pues la Iglesia lo que ha intentado por parte de sus jerarquías ha sido pues congraciarse con la modernidad, congraciarse con el mundo moderno. El mundo ha salido sobre todo pues de los ejes de pensamiento de la Revolución Protestante de Lutero y todavía más... ¿cómo decir?, todavía más solidificado desde la Ilustración francesa. Entonces, claro, la dimensión vertical hacia Dios, que antes se daba por supuesta, pues por eso no se hacía tanta incidencia en ella cuando se comentaba esta parábola, cuando se predicaba.
Entonces, se hacía más incidencia en la dimensión horizontal de la caridad hacia el prójimo. Cuando en estos últimos 50, 60 años, para congraciarse con la mentalidad moderna, claro, pues la mentalidad moderna rechaza la trascendencia. Así que lo que se daba antes, por supuesto, y por eso no se incidía en la predicación a la hora de referirse a esta parábola, pues se ha seguido por el mismo camino, solo que ya no se puede dar por supuesto, o mejor dicho, lo que se ha de dar por supuesto es que ya no existe esa dimensión vertical, ya no existe esa afirmación previa de la trascendencia. Así que se ha todavía cargado más las tintas en esa otra dimensión horizontalista, filantrópica, de ese concepto que es tan odioso para un católico debería ser lo que es la solidaridad, que no tiene que ver nada con la caridad, sino que es una lectura secularizada de la virtud de la caridad. Y eso es un poco en el contexto histórico en el que estamos. Luego, esta parábola, como tú bien dices, Carlos, en el contexto actual de negación de la trascendencia divina, de negación de la existencia de Dios, de un mundo, una sociedad, e incluso a veces una propia iglesia que parece que vive como si Dios no existiera, volcada, mirando al mundo, esperando que el mundo la aplauda, la comprenda, le perdone la vida, la reconozca con derecho a existir o alguna cosa similar, pues todavía es más importante pues subrayar esa dimensión vertical hacia Dios, que es la conversión. Como su propio nombre indica, conversión proviene es una palabra que proviene del latín, conversio, que significa volverse, volverse. La persona que se convierte es la persona que se vuelve hacia Dios. Vivía de espaldas a Él y se ha convertido, se ha vuelto hacia Dios. Pero esto puede parecer que se refiere a un momento puntual, cronológico, de la vida, y es así, pero no solo es así. Por ejemplo, Carlos, poniendo el ejemplo de San Pablo, pues San Pablo vive de espaldas al Dios único y verdadero, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, porque si Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios falso, por eso los judíos al rechazar al Hijo y al Espíritu Santo no creen en el Dios verdadero, son idólatras. Y lo mismo los moros, los musulmanes, Alá es un falso Dios, Alá no existe porque no es Padre, no es Hijo y no es Espíritu Santo. Bueno, pues referido a San Pablo, como te venía diciendo, podría pensarse que pues, una conversión como caso paradigmático, como caso ejemplar, modélico, pues vendría a ser la vida de San Pablo. Pues hay un momento puntual en Damasco que se cae del caballo, se da un golpe tremendo, como dice los Hechos de los Apóstoles, se le caen las escamas de los ojos y entonces empieza a vivir para Jesucristo, para Dios, ¿no? Podríamos también el ejemplo de San Agustín, de Carlos de Foucault, hay miles, como bien sabes tú y nuestros seguidores, hay miles de ejemplos así de santidad en la historia de la Iglesia, que al final la historia de la Iglesia no es otra cosa que la historia de la santidad. Pero también es cierto que hay una conversión continua, porque ese volverse hacia Dios es un volverse también que crece, como el ser humano, que es un ser histórico, que crece, que progresa, que crecen sus conocimientos, crecen sus experiencias, se perfeccionan. Bueno, pues lo mismo respecto a Dios, porque además también existe evidentemente en nuestra vida la tentación y el pecado que también tienden, por otra parte, a desviarnos del camino de la santidad, del camino hacia el Señor. Por eso esa conversión es continua y por eso hay 2 momentos al año privilegiados y que cada año vuelven a repetirse y el año siguiente otra vez, y el año siguiente otra vez, y el año siguiente otra vez, que son el tiempo de Adviento ya cercano y el tiempo de la Cuaresma. El tiempo del Adviento es un tiempo de conversión, de volverse hacia Dios y el color propio de ese volverse hacia Dios, de esa conversión, de esa penitencia, que es otra palabra latina que significa arrepentimiento, pues es el morado, que es justo también el color litúrgico que se utiliza en la Cuaresma, el morado como el tiempo de conversión
del Adviento para prepararnos al momento más importante de la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesucristo, el Hijo único de Dios, y el tiempo de la Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de penitencia, para prepararnos a la muerte, a la pasión, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y termino Sí, esta primera explicación como introducción así, Carlos, etimológica, lingüística, con el equivalente. Hemos hablado de que conversión viene de conversio en latín, volverse, el equivalente, el sinónimo en griego, que es la lengua clásica, la lengua clásica y la lengua bíblica, la lengua del Nuevo Testamento, que es metanoia. Metanoia. Es el mismo concepto que conversión, es la misma noción. Metanoia significa un ir más allá de la mente, un ir más allá de la mente, es decir, un cambio de mente, una conversión de nuestra mente, porque esto es importantísimo. La fe es, dice Santo Tomás, en la Suma Teológica, la Secunda Secunde, que la fe es una virtud intelectual. Es decir, que la fe ordena nuestro entendimiento, ordena nuestra mente. Es lo que San Juan de la Cruz, en su famosa obra Subida al Monte Carmelo, explicará en el Gran Tratado de la Fe, en el libro segundo. La fe ordena el entendimiento a Dios, nos pone en contacto, nos sintoniza. Nuestros seguidores que tengan ya unos años y se acuerden cómo se sintonizaban las radios antiguas, efectivamente. ya con internet esas cosas han desaparecido por completo. Igual que los cassettes o los antiguos discos de vinilo parecen elementos del Pleistoceno, pero pues la fe es la que nos sintoniza con Dios, de tal modo que quien se convierte, quien se vuelve hacia Dios, tiene que empezar por esa conversión de la mente, que es que la mente es iluminada por la fe y es Dios el que empieza a tener en nuestra mente cabida para que, como dice San Pablo, nosotros tengamos la mente de Dios, nosotros empecemos a pensar como piensa Jesucristo y por lo tanto a ver las cosas como las ve Él, porque si no es así la conversión, pues si la conversión ha sido meramente sentimental, para que nos entendamos, Sí. Carlos, pues tiene un recorrido muy corto, porque los sentimientos enseguida se agotan o se enfrían o cambian como una veleta. Hombre, ha introducido tres elementos, bueno, ha introducido más, tres elementos en que quiero fijarme. Y recordemos que además en esa parábola es un viajero que baja de Jerusalén, es decir, de la ciudad de Dios, a Jericó, el mundo, la ciudad, por así decirlo, los hombres. Digo esto porque antes ha hablado usted pues de ateísmo, de falsas religiones. Yo muchas veces digo que hay dos ateísmos, uno el profeso, es decir, el que no cree en Dios, y otro, por desgracia, que está bastante extendido entre los católicos, que es ese ateísmo práctico. Es decir, yo creo en Dios, pero vivo como si Dios no existiera. Yo creo en Dios, pero actúo como si Dios no existiera. Claro, unido esto a eso que la conversión no es un momento puntual, es un camino en la vida. Recordemos que en ese camino, en esa parábola, el viajero que baja de Jerusalén a Jericó es asaltado en el camino y precisamente Jesucristo en esa forma de samaritano sale a su encuentro, le cura, le da un caballo y le lleva a una posada, es decir, le retira de ese camino de pecado. Bien, traído esto, y esa posada es donde el hombre encuentra su sanación completa. Bueno, en esa conversión, ¿qué importancia tienen los sacramentos? La necesidad de los sacramentos. Porque entiendo que ese es el punto o corazón clave de esa capacidad de conversión y de ese seguir avanzando en el camino de Dios. Bien, vamos a ver, hay un refrán castizo, no sé, imagino que será igual para nuestros seguidores de Hispanoamérica o tendrán un refrán equivalente seguramente en Hispanoamérica de a Dios rogando y con el mazo dando, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo, sí, pero el hombre tiene que poner de su parte.
el hombre tiene que poner su parte. Según el protestantismo, según Lutero, la voluntad de Dios es arbitraria y pues salva o condena a quien él cree oportuno en sus inescrutables misterios, sin que haya la menor lógica o temor a la contradicción. Pero en el catolicismo, para que el hombre se salve, tiene que necesita del concurso de sus obras, del concurso de sus obras. Y de ahí viene el que el hombre pueda ser justificado por Dios. Este es un concepto muy importante porque Lutero es central. Cuando Lutero comienza a teorizar toda su ideología, porque en realidad ni siquiera es una religión, es una ideología, el protestantismo. Lo que pasa es que se reviste de elementos religiosos, pero Lutero en realidad es un gnóstico. Y Lutero tiene un problema y es que él está convencido de que nada humano puede ser instrumento de salvación. Nada humano puede ser un cauce a través del cual nos venga la salvación. ¿Y eso en qué repercute? Pues en esto que acabo de decir, las obras no cuentan, sola fides, solo la fe, fuera las obras. Por supuesto, él dice que hay que realizar obras buenas, evidentemente, pero que esas obras no cuentan para nuestra salvación, no tienen la menor importancia. Y esa visión como gnóstico, como buen gnóstico, los gnósticos fueron unos herejes, sobre todo del siglo II, que tenían una visión dualista de la materia y del espíritu y la materia para ellos era negativa, era negativa. En la Edad Media se revivirá esa herejía con los famosos cátaros y los albigenses. Y bueno, y al fin y al cabo la gnosis es también la filosofía, la ideología que tiene la masonería. Y en definitiva lo que hoy es el nuevo orden mundial, la Agenda 2030. Pues bien, como para Lutero nada humano, nada material puede ser cauce de salvación, por eso Lutero de un golpe elimina todos los sacramentos, reduciéndolo solamente al bautismo, que vendría a ser solamente una ceremonia de entrada en la comunidad, como una especie de recibimiento oficial, que a esto también se ha reducido mucho, Carlos, muchas veces el bautismo en nuestras parroquias. Y la Eucaristía, que también para él tampoco es sacramento y que se reduce pues una convite fraterno en el que pues recordamos que Jesús, porque no les gusta decir Cristo, menos Jesucristo ni nada por el estilo, que Jesús, nuestro amiguito, pues se juntó con 12 apóstoles, a otros amigos suyos, hicieron una merienda, hicieron un picnic y nosotros pues recordamos esto bien. Y esto es fundamental porque, como tú bien decías, Carlos, los sacramentos son los jalones de nuestra conversión. En la medida en que una persona comienza a acercarse más a Dios, la medida en que una persona empieza a tomarse a Dios más en serio, en la medida en que una persona empieza a dar más espacio a Dios en su vida, eso se refleja en su vida sacramental. Y empieza primero, como decía antes, la fe, virtud intelectual, empieza primero por conocer, por valorar el tesoro que son los sacramentos, y a medida que va conociendo intelectualmente, hago mucha insistencia en esto porque tenemos hoy una grandísima epidemia en la Iglesia de sentimentalismo, pues en la medida en que va comprendiendo esa importancia de los sacramentos, va practicando cada vez más y cada vez con mayor fervor, con mayor devoción, con mayor amor esos sacramentos. Esto es importantísimo. Haciendo un resumen así rapidísimo, los sacramentos tienen todos dos partes, materia y forma. Así siempre la teología católica, la teología escolástica, cuando había teología seria en la Iglesia, no como ahora que esto es un desastre, pues cuando había teología seria en la Iglesia, teología escolástica, los escolásticos usaban estas dos categorías que provienen de la filosofía de Aristóteles, materia y forma. Les puede sonar muy abstracto esto a muchos de nuestros seguidores, pero con un ejemplo gráfico lo van a comprender enseguida. El bautismo. ¿Cuál es la materia del bautismo? Es decir, ¿cuál es el elemento material? Que recuerden, según Lutero, nada material puede ser cauce, puede ser instrumento de salvación.
pero según la religión católica, cuando leemos el capítulo primero y segundo del Génesis, cuando se nos narra la creación, pues el estribillo continuo es: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Bueno, pues la materia para celebrar el sacramento del bautismo, para que sea válido, para que se nos conceda la gracia, es decir, la ayuda, el auxilio de Dios, pues hay un elemento material, una materia que sin esa no puede funcionar, no hay sacramento, y es el agua. No se puede bautizar con Coca-Cola, no se puede bautizar con leche, con vino, con un batido de vainilla, tiene que ser con agua. Esa sería la materia del sacramento del bautismo. Y la forma, es decir, lo que hace que ese elemento material, en este caso el agua, lo que hace que ese elemento material sea cauce de salvación, sea instrumento por el cual recibamos la ayuda, el auxilio de Dios. ¿Cuál es la forma? Pues las palabras de Cristo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si un sacerdote no usa agua para bautizar y usa, pues eso, un batido de vainilla o vino, no es válido ese bautismo. Y si no usa estas mismas palabras de Cristo literales, del capítulo 16, del último capítulo de San Marcos, bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dijera, por ejemplo, Carlos, yo te bautizo en el nombre de Dios, o yo te bautizo en el nombre de Jesús, de la Trinidad, no, pues esa forma, esas palabras sacramentales unidas a la materia, es lo que forma el sacramento del bautismo. En el sacramento de la Eucaristía, la materia, ¿cuál sería? Pregúntense nuestros seguidores. Pues evidentemente el pan y el vino. Si alguien pretende, algún sacerdote pretendía celebrar la misa con un bollo, con magdalenas y con un batido de chocolate, pues no habría misa, no habría sacramento de la Eucaristía, porque no es la materia que empleó Cristo, que es el pan y el vino. Bien, esa sería la causa material, la materia. ¿Y la forma cuál sería? Pues las palabras de Cristo en la última cena del Jueves Santo, la consagración. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Si algún sacerdote, si alguno de nuestros seguidores ha tenido la desgracia de ir a alguna misa y el sacerdote ha alterado, ha cambiado las palabras de la consagración, ahí no ha habido misa. Ahí no ha habido misa, no ha habido presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque esa es la forma básica que ha de repetirse para que haya sacramento. Bien, y ahora vamos a lo que quería llegar, que era la conversión, y esa relación con el principal sacramento de la conversión, que es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. Como antes decía, penitencia en latín significa arrepentimiento. Cuando se hablaba antaño de los penitentes, aquellos penitentes que acudían en peregrinación a una ermita o a Roma o a algún santuario, pues significaba que eran personas que estaban arrepentidas de sus pecados, querían hacer un arrepentimiento por sus pecados. Pues bien, por el sacramento de la conversión, por excelencia, el sacramento de la confesión. Cuando una persona va tomando cada vez más conciencia, su mente iluminada por la fe como virtud intelectual, la fe que ordena a Dios nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra mente, cuando esa persona va descubriendo lo que realmente significa el pecado, esa persona no solamente valorará cada vez más el sacramento de la confesión, no solamente se lo tomará más en serio, sino que procurará acudir a él asiduamente, asiduamente. Por supuesto, cada vez que cometa un pecado mortal, pero si no comete un pecado mortal, no esperará 5, 6, 7, 8 meses para acudir al sacramento de la confesión. Ahora yo les hago la pregunta de millón a nuestros seguidores. Si en el sacramento del bautismo la materia es el agua y la forma las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si en el sacramento de la Eucaristía la materia es el pan y el vino y la forma son las palabras de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y comed, tomad y bebed, la forma del sacramento de la confesión, la forma, serían las palabras del sacerdote en nombre de Cristo, representando a Cristo, actuando
como el mismo Cristo, yo te absuelvo, yo te perdono de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta de millones, entonces en el sacramento de la confesión, ¿cuál sería la materia? ¿Cuál sería la materia del sacramento de la confesión? No, pues yo, igual que muchos de nuestros espectadores, estoy esperando esa respuesta, porque efectivamente. Pues normalmente la mayoría de las personas responden los pecados. Pero claro, el pecado no puede ser No, pues materia de un sacramento. efectivamente. Además, fíjese, en casos como marca el derecho canónico, la legislación de la Iglesia, en casos especiales, pues puede ocurrir, por ejemplo, que el penitente pues haya sufrido un accidente o esté muy enfermo y no pueda pronunciar, no pueda decir sus pecados, no pueda escribirlos. Como que a lo mejor ni siquiera pueda sentir, no pueda sentir. Entonces, la materia del sacramento de la conversión, es decir, del sacramento de la confesión, del sacramento de la penitencia, no es el pecado. Algunos teólogos hablan de cuasimateria, en tanto en cuanto que tiene que haber una manifestación individual, una verbalización o escritura si la persona es muda o no puede hablar porque está enferma, pero lo que es realmente la materia imprescindible, sin la cual no puede haber confesión, no puede haber absolución, perdón de los pecados, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si no estoy arrepentido, no se me perdonan los pecados. Imagínate, Carlos, una persona, a mí me ha ocurrido como sacerdote, personas que han venido al confesionario, que han dicho, han manifestado públicamente sus pecados y que no han ocultado nada, pero te han dicho, pero no me arrepiento de ellos. No me arrepiento de ellos porque los seguiré cometiendo si tengo oportunidad o los voy a seguir cometiendo. Entonces no puedes dar el perdón de Dios como sacerdote, no puedes dar la absolución a esa persona porque no manifiesta arrepentimiento. Y esto lo encontramos también tantas veces en el Evangelio. Pues cuando Cristo perdona pecados es porque la persona ha manifestado un arrepentimiento. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, le gritaba aquel ciego al borde del camino, como nos cuenta San Lucas. Pues esto es muy importante porque, por decirlo de alguna forma, un sacramento que nos va a ayudar a modo de termómetro para evaluar cómo va nuestro camino de conversión hacia Dios, es el sacramento de la confesión. Por eso no es casual, y termino, Carlos, no es Sí. casual que desde los últimos 50, 60 años se haya abandonado el sacramento de la confesión porque se ha perdido la noción, el sentido y el significado de pecado. Chesterton, de Es que broma, sí, es que precisamente quería hablar de eso, el concepto de pecado. O sea, siga y ahora le hago una pregunta. Chesterton de broma, y era la época de Chesterton, Carlos, que eran los años 30, que eran los años 30. Y Chesterton así de broma dice en uno de sus artículos que el pecado ha venido a ser la forma medieval de referirse al fin de semana. Sí, efectivamente, porque claro, una de las cosas que precisamente quería comentar, claro, hablamos de arrepentimiento. Evidentemente, para arrepentirse, primero hay que pecar, pero ojo, hay que ser consciente de ese pecado. Y me refiero que en una época como la actual, en que el mundo anda completamente loco, destruido por la ideología de género, la cultura de la cancelación, el materialismo capitalista, el relativismo moral liberal, y aquí está la clave de ese relativismo moral que nos lleva precisamente a negar el pecado, porque bueno, hay que mirar las circunstancias de cada uno, el momento, claro, rompemos ese concepto de pecado. Y por otro lado, claro, hablaba usted antes del racionalismo. Muchas veces al catolicismo se le acusa de no ser racional, y es que casi diría yo que en el mundo actual el volver al catolicismo es el modo más evidente de volver al estado normal
de las personas, porque todas estas ideologías, eso, el relativismo, la ideología de género, nos está convirtiendo en seres no solo pecadores, sino además irracionales completamente. Es que como la fe es una virtud racional, insisto en lo que enseña Santo Tomás, es una virtud racional, claro, tú sabes que la primera filosofía racional, que no racionalista, para nuestros seguidores, el racionalismo, cuando alguna persona comenta, no, yo es que soy muy racionalista, me gusta pensar mucho las cosas. No, 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 es una equivocación. El racionalismo no es usar más la razón, el racionalismo es usar mal la razón, que es distinto. Insisto, el racionalismo no es razonar más y usar más la razón, sino es utilizarla mal. Pues hoy en día la filosofía del sentido común, que decía también Chesterton, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, que iba unida a la fe, por eso se ha perdido al perderse la fe. Como la fe es racional, al eliminar la fe, se ha eliminado también la razón y por eso vivimos cada vez más, como tú bien decías, Carlos, en un mundo, en una sociedad, y hasta me atrevo a decir, y pongo el dedo en la llaga, en una iglesia cada vez más irracional, ¿no? Pues se persigue a fieles porque van a la misa tradicional, cuando creo que hay otros problemas más importantes y más graves en la iglesia actual, que, como decía el cardenal Zen, por cierto, juzgado por los comunistas, decía el cardenal Zen, bueno, Efectivamente. sí, decía el cardenal Zen, pero vamos a ver, el problema que tenemos es que la gente no va a la misa. Entonces, si esta gente quiere a la misa tradicional, pues déjales en paz, porque el problema no es que vayan a la misa tradicional, es que la inmensa mayoría de los fieles no van a misa. Y eso, lo digo como historiador, nunca ha ocurrido en 20 siglos, este fenómeno de la Iglesia, de la historia católica, en 20 siglos de historia de la Iglesia Católica, este fenómeno nunca ha ocurrido. Una apostasía de la misa dominical que llegue a estos porcentajes nunca, nunca, jamás en 20 siglos ha ocurrido. Ha habido épocas de la Iglesia en las que ha habido una mayor práctica sacramental. Ha habido otros en los que la práctica sacramental ha sido menor. Pienso, por ejemplo, por culpa del maldito jansenismo, de la herejía jansenista, que durante el siglo XVIII y todavía parte importante del XIX, apartó a muchas personas del sacramento de la confesión y del sacramento de la Eucaristía. Y bueno, pues también ahora que te veo el escudo de los Sagrados Corazones que tienes detrás, de Escola Cor di Efectivamente. Gesù, pues las revelaciones y las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque en el siglo XVII iban por este camino, para sacar a las almas del daño que les producía esa frialdad y esa rigidez del jansenismo. Pero como se ha perdido la fe, por eso se ha perdido la razón y por eso en la época de nuestros abuelos, donde podías encontrarte, yo todavía lo puedo encontrar en gente mayor, cada vez ya va desapareciendo más esa generación, de personas que tienen un gran sentido común gracias a la fe y prácticamente no tienen cultura. En cambio, ves a sus nietos, que supuestamente tienen títulos universitarios, también para nuestros seguidores que no sean españoles, en España hay una sobrecualificación universitaria. Aquí los títulos universitarios los regalan con las bolsas de pipas, que será lo siguiente, o Efectivamente. con el bollo de chocolate del recreo del colegio, y aquí todo el mundo tiene un título universitario, aunque sea un completo ignorante. Pero sus nietos pueden tener un título universitario, incluso hasta pueden hablar inglés y saberse mover muy bien a nivel informático y carecen del sentido común suficiente para saber que si no tienen dinero para irse de vacaciones no pueden pedir un préstamo al banco para irse de vacaciones. Pero fíjate, ya termino con esto, Carlos, dejo a ti. El año 46, 1946, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de todos los horrores que se habían vivido y que se habían visto y que también en los años siguientes se irían conociendo con mayor detalle, el Papa Pío XII lanzó aquella frase famosa de el pecado de nuestra época es que nuestra época ha perdido el sentido de pecado. Esto lo decía en el año 1946 Pío XII, vamos, no se podía imaginar en sus peores pesadillas cómo estaríamos 80 años después. Bueno, pues esto es importante para nuestros seguidores porque tienen que diferenciar lo que es la inmoralidad de lo que es la amoralidad, que son dos cosas distintas. La inmoralidad
es hacer lo contrario, obrar lo contrario al bien moral, es decir, el pecado. Y esto ha estado presente siempre, desde el pecado original, ha estado presente siempre en el ser humano y ha estado siempre presente en aquellos que componemos la Iglesia, que somos pecadores. Bien, pero otra cosa distinta es la amoralidad, que es el cambio que hemos vivido en nuestra época, y la amoralidad significa que no existe el pecado, que no existe el concepto de bien ni de mal, ese relativismo liberal al que tú te referías absoluto, de que aquí cada uno es el que decide de forma relativista qué es el bien y qué es el mal, qué es la verdad y qué es la mentira, pues según le convenga o según le plazca subjetivamente a sus sentimientos, dependiendo de con qué pierna se levante ese día de la cama. Y por eso nuestra época es una época irracional y es una época en la que, y volvemos al tema de la conversión, Carlos, en la que los individuos parece que están ya diseñados, reseteados intelectualmente para que sean inmunes a la conversión, al concepto, a la idea, a la noción misma de conversión, porque la conversión implica que hay un bien objetivo y que hay un mal objetivo. Efectivamente. Pero si las generaciones jóvenes, las últimas generaciones jóvenes, sobre todo los que yo que tengo 41 años, los que vienen detrás de mí, se les ha educado en esa amoralidad, en que ni existe el bien ni existe el mal, pues evidentemente que se puedan plantear la noción de pecado, la noción de bien o mal moral, es algo que les resulta prácticamente imposible. Por eso me refería a que estaban reseteados mentalmente, les resulta prácticamente imposible porque hay tantos bienes y males como personas existen según lo que les han enseñado y cada uno determina qué es el bien y el mal, pues también dependiendo del momento hasta del día, porque igual que pueden determinar ya hasta de qué sexo son y pueden elegir el sexo El al... voluntarismo en grado sumo, pues, pues pasa con todo lo demás. Claro, antes has citado evidentemente con acierto Lutero. Lutero, a fin de cuentas, empieza ese proceso revolucionario que es un continuo, es una unidad, aunque la gente lo trata de parcelar. Existe la revolución religiosa, la revolución francesa, la revolución comunista, pero en realidad es una única revolución que va avanzando. Claro, aquí había, evidentemente, ya los principios del mal podríamos decir que empiezan con Lutero, pero me parece que se ha dado un acelerón importante precisamente a raíz del Concilio Vaticano II. Parece que la proclamación era que había que dialogar con el mundo, cuando el católico siempre ha tenido claro que con el mundo no había, con el mundano, es decir, con el pecador, precisamente para esa conversión, pero con el mundo, con la filosofía del mundo, no había que dialogar. Es posible que este ánimo de diálogo, de dialogar con el mundo, nos haya hecho ocultar muchas veces el mensaje salvífico, nos haya hecho ocultar muchas veces la necesidad de la conversión. Y antes hablamos de la parábola como el samaritano, el buen samaritano, retira del camino, lo monta en el caballo y lo retira del camino. A lo mejor en ese dialogar con el mundo nos hemos quedado en ese camino del mundo y nos hemos olvidado que consistía en apartarnos del camino incorrecto y llevarnos por el camino real. Claro, porque lo que ha ocurrido es que ese diálogo con el mundo que la Iglesia abre con el Vaticano II, creo que esto es algo evidente, no es una afirmación gratuita que lanzo sin el menor discernimiento. Lo que es evidente es que ese diálogo ha implicado una asunción por parte de la Iglesia, un asumir las categorías de pensamiento del mundo. Y claro, tú y yo nos podemos entender ahora, Carlos, porque hablamos un lenguaje común. Nuestros seguidores nos pueden comprender lo que estamos hablando porque hablamos un lenguaje común. Si tú hablaras en tailandés y yo hablara en alemán, no podríamos entendernos. Cuando la Iglesia hace esto con motivo del Vaticano II, lo hace porque ha asumido la leyenda negra
después de 5 siglos de leyenda negra anticatólica y por extensión antiespañola, y viceversa, antiespañola y por extensión anticatólica, pues los máximos dirigentes de la Iglesia están convencidos de que quien ha triunfado es la modernidad y que el proceso de secularización, de descristianización, pues es irrevocable, es imparable, no se puede. Entonces, bueno, pues ese diálogo, esa petición de tregua, ese pido la paz, vamos a sentarnos a fumar la pipa de la paz, pues es la manifestación de que han aceptado la derrota. Cuando alguien está en guerra y pide la paz y pide dialogar, no es el que va venciendo, Carlos, es el que va Efectivamente. perdiendo. ¿Cuál fue el error de Juan XXIII, de Pablo VI, de aquellos obispos, los que vinieron después? Pues que con aquello que se pusieron a dialogar era la modernidad. Y el concilio terminó en 1965 y en 1968 se produjo la famosa revolución cultural o revolución sexual, llamada también popularmente el Mayo del 68 francés, que es el origen histórico, la concreción histórica de la posmodernidad. Si la modernidad es mala, solamente hay una cosa peor que la modernidad, que es la posmodernidad. Entonces, a ese mundo con el que la Iglesia se abraza en los años 60 y que quiere dialogar y que asume las reglas de juego que determina, y de ahí también esa asunción, ese asumir categorías, palabras, categorías lingüísticas ajenas al sentir de la tradición católica, como es la cuestión de la libertad religiosa, o, por ejemplo, el silenciamiento de la quas primas, de la doctrina sobre la realeza de Jesucristo, sobre la sociedad, sobre el hombre constituido como comunidad política socialmente, como sociedad política. No es casualidad que todo eso haya desaparecido por completo, que se haya cambiado incluso las oraciones. Esto es muy grave, pero se han cambiado las oraciones de la misa de Cristo Rey, porque había que difuminar eso. Si nuestros seguidores quieren comparar la oración, las oraciones, el prefacio se ha mantenido de la misa de Cristo Rey, pero la oración colecta, la primera oración que dice el sacerdote, se ha cambiado por completo para cambiar ese sentido. Porque claro, ese asumir las categorías de la filosofía del mundo, como tú decías, del mundo moderno, implica asumir el liberalismo, implica asumir la democracia. Y claro, ahí la realeza de Cristo sobre la sociedad, sobre la comunidad política, sobre el Estado, pues evidentemente eso es como el agua y el aceite, no puede encajar. Pero lo que ha ocurrido es que después del concilio inmediatamente vino la posmodernidad y claro, la Iglesia se ha quedado en tierra de nadie, se ha quedado en el aire y por eso no levantamos cabeza y cada vez vamos a peor, porque se apostó todo a un caballo que pensaron que era el caballo ganador y ese caballo resultó que ya estaba envejecido, que estaba ya moribundo y que después ha salido otro caballo mucho peor que este, con el que ya no pueden entenderse. Y vuelvo y termino a lo que antes te decía. Nosotros podemos comprender esta conversación porque hablamos en el mismo sentido. Con la modernidad, la Iglesia podía utilizar un lenguaje unívoco, es decir, que tiene un solo sentido, que los que están dialogando comparten el sentido de esa palabra. Todavía podía. El sentido unívoco de palabras, de conceptos, de nociones como familia, como sociedad. Todavía en los años 60 había un consenso universal de lo que era una familia y por lo tanto de lo que no era una familia, de lo que era el matrimonio y por lo tanto de lo que no era el matrimonio, aunque ya estuviera también muy extendida, sobre todo en países protestantes, la mentalidad divorcista, pero bueno, había un consenso. Ese consenso con la llegada de la posmodernidad, con la extensión de la posmodernidad hasta pues el paroxismo que estamos viendo hoy en día, ya no existe. O sea, la Iglesia no quiere comprender, sus altas jerarquías no quieren comprender que no puede haber diálogo con el mundo. No solo por lo que tú decías, Carlos, porque con el mundo no se dialoga, que es uno de los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, sino porque el diálogo es imposible. Yo no puedo dialogar hoy en día con nadie del mundo que comparta esa filosofía del mundo, porque lo que un católico entiende por persona, por vida, por familia,
por matrimonio, por libertad, por muerte, por Estado, por educación, ninguno de esos conceptos compartimos el mismo significado, no son unívocos, son equívocos. Lo que un católico sostiene como matrimonio, familia, vida, educación, libertad, la persona que tienes enfrente con esa mentalidad postmoderna entiende todo lo contrario. Ya no hay bases comunes, así que como ya no se habla un lenguaje común, no puede haber diálogo. No solamente que no deba, como tú bien decías, sino es que es imposible, no puede, porque si tú me hablas en tailandés y yo te hablo en inglés, no vamos a comprendernos. Si yo dialogo... Efectivamente, para el diálogo tiene que existir unos conceptos que los dos entendamos igual y empezar a dialogar sobre eso. El problema es que ese diálogo se torna imposible porque si no partimos de unas definiciones que compartamos ambas partes, es imposible. Y evidentemente el verdadero catolicismo no puede compartir la visión de familia, no puede compartir tantas otras visiones como el materialismo que subyace en esta sociedad, como es el relativismo moral, con lo cual ese diálogo deviene imposible. Y otra vez por citar a Chesterton, Chesterton en una historia de su conversión decía que una idea clave de la conversión al catolicismo es que cualquier converso de repente entra en una iglesia que lo que le brinda de repente es un regalo de 2000 años de vida, es decir, de 2000 años de experiencia. Parece que De tradición. efectivamente, cuando hemos renunciado a esa tradición y hemos empezado ese diálogo con el mundo, parece que algún sector de la iglesia, porque además esto no es la iglesia, es algún sector de la iglesia, ha querido olvidar precisamente esos 2000 años de experiencia que nosotros teníamos como bagaje, porque también hay otra cosa, hombre, se escapa un poco de tema, pero simplemente para dar algunas líneas, hay otra cosa que tiene la religión católica, que es que está apegada a la realidad, es decir, que a diferencia de otras religiones o de otra filosofía, no filosofa, no teoriza, sino que parte desde la realidad antropológica del ser humano y parte desde el ser humano clavado en la tierra que tiene la necesidad de mirar al cielo para mirar esa salvación, pero que sus pies lo tiene asentado en la tierra. Claro, hablando un poco de este diálogo y de este olvido a veces de la conversión, decía el brasileño Plínio Correa de Oliveira, lógicamente para su época, esto no es extrapolable a otras épocas, él decía que estábamos obligados a consagrar parte muy importante de nuestro tiempo, o sea, con preferencia, más que a la conversión del infiel, a la conversión del católico pecador, porque evidentemente no estamos en esa iglesia, en esa sociedad pujante del siglo XIV, XV, XVI o incluso de la Edad Media que convierte al infiel. Ya Plinio está escribiendo pues precisamente en los años 40, 50, 60, donde está viendo que a veces hemos relegado al católico, ya al ser bautizado parece que ahí acababa la misión de la iglesia y nos hemos olvidado precisamente que esa conversión, como usted bien decía antes, no es un momento puntual, es un camino de la vida. Hemos olvidado a lo mejor que parte de nuestros esfuerzos lo tenemos que dedicar a esa conversión del católico pecador, del cristiano pecador. Incluso haciendo una apología hacia dentro de la iglesia. Sí, tú antes, yo matizaría una cosa que has dicho bien, es decir, no ha sido toda la iglesia, han sido sectores, pero es cierto, no, la verdad, Carlos, que han sido los sectores principales, los sectores que ostentaban el poder y los sectores que crean opinión o que manejan la opinión en la iglesia católica, el sector mayoritario. Porque una de las características de la modernidad y todavía peor de la posmodernidad es el presentismo, esa cronolatría, ese culto al tiempo presente y al tiempo futuro y esa maldición hacia el pasado, sobre todo el peor pasado de todos, que es la Edad Media, la cristiandad, precisamente la época de mayor florecimiento de la Iglesia, es lo peor, y después de ella pues lo siguiente peor es el barroco Trento, el barroco posttridentino, que es precisamente una extensión de la Edad Media. Pero bueno, esto nuestros seguidores tienen que tener también muy, muy claro.
pero es verdad, es verdad. La apología, la apologética era un género que antes se enseñaba, antes de Vaticano II, después dejó de enseñarse en los seminarios. La apologética era, pues, ¿cómo decirlo? Era una parte de la teología en la cual consistía en mostrar racionalmente los motivos de credibilidad. Después de Vaticano II se le cambió el nombre porque esto de apologética no sonaba moderno, no sonaba pues chachi, guay, chuli, y entonces se le puso teología fundamental, así como de forma... Yo soy licenciado en teología fundamental, el Papa Benedicto XVI era catedrático de teología fundamental, pero bien, esa apologética era pues eso, desde los argumentos racionales, porque la fe es racional, pues convencer a los alejados, a los pecadores, a los herejes, a los cismáticos, convencer de la verdad de la religión católica. Para nuestros seguidores, Santo Tomás de Aquino, a petición de San Raimundo de Peñafort, español, escribió la Suma contra Gentiles, la Suma contra los paganos, contra los gentiles. Y es una obra en la que San Raimundo de Peñafort pues le pide que esté orientada sobre todo pues, a la conversión de judíos y de musulmanes y de mahometanos. Y entonces, evidentemente, los argumentos patrísticos, los argumentos de los concilios dogmáticos, pues no sirven con ellos. Entonces, Santo Tomás elabora esa suma contra gentiles, contra paganos, pues con argumentos racionales. Bien, Carlos, pues lo que hoy tenemos que hacer en esta situación que estamos viendo en la Iglesia es una apologética, pero no hacia los de fuera, como tú bien decías, sino esa apologética hacia los de dentro, que también es un poco lo que tú estás haciendo con este canal, muy bien, por cierto, muy bien, que es a los propios fieles que no por culpa son inocentes, no tienen culpa, no es culpa suya, la inmensa mayoría de las veces pues no han podido recibir una formación católica. Y entonces pues ha influido mucho más en la configuración de su mentalidad y por lo tanto también de su sensibilidad, pues ese espíritu del mundo, esa filosofía del mundo y esa apologética que tenemos que hacer es dar motivos de credibilidad, de racionalidad, motivos argumentales para que pues una gran masa todavía de católicos puedan realmente convertirse a Dios, empezando, e insisto, por convertir su mente, por dejar que su mente sea iluminada por la verdadera fe católica para acercarse a Él. Es decir, hoy muchos católicos lo que hacen es juzgar el Evangelio, la palabra de Dios, desde las categorías de pensamiento del mundo. Efectivamente. Y la conversión es precisamente lo contrario, juzgar el mundo desde las categorías que Cristo nos da en el Evangelio. Claro, es que esa es la cuestión. Es decir, porque lo que se nos ha vendido estos últimos 50 años desde el Vaticano II, no digo que sea todo culpa de Vaticano II, no lo es. El problema viene con el modernismo, viene mucho atrás. Efectivamente. Viene mucho antes. No. El concilio tendrá sus culpas, pero no las tiene todas. Esto hay que ser también, la verdad hay que decirlo. Pero la cuestión es que lo que hoy piensa la mayoría de los católicos es que es el Evangelio el que tiene que adaptarse al mundo. Entonces es la Iglesia la que tiene que adaptarse al mundo, que es lo que la Iglesia intentó y que se ha constatado que ha sido un completo fracaso desde el Vaticano II. Adaptarse al mundo, abrirse al mundo. No, es que es al contrario. La conversión es justamente lo opuesto. Es el mundo el que tiene que convertirse al Evangelio. Es el fiel el que tiene que convertirse a la palabra de Dios, no adaptarse la palabra de Dios, no adaptarse la moral de Jesucristo a él, a su vida, a sus gustos, sentimientos y percepciones subjetivas, sino él humildemente adaptarse a Dios, porque la religión cambia al ser humano a mejor por la fuerza de Dios. Eso es el teocentrismo. El teocentrismo es que es la fuerza de Dios a través de la religión, esa religación, religare, que significa religión, es la fuerza de Dios la que transforma al individuo a su imagen y semejanza, como nos dice el libro del Génesis. Lo contrario es lo que tenemos hoy en día, Carlos, el antropocentrismo, que quiere cambiar la religión a imagen del hombre y hacer la religión a imagen del hombre. Entonces quieren que la Iglesia se convierta
según la estructura de un partido político. Y entonces piensan que el Papa, por ejemplo, es como un líder político que puede decir una cosa y mañana la contraria. Claro, con esa efectivamente necesidad apologética atintra, además apologética que incluso en el siglo XIX en Francia o en España, por ejemplo, con Balmes, tenemos muy buenos ejemplos, pero sí resulta curioso, me recuerda algo de lo que has dicho, el cardenal John Henry Newman en su día dijo que precisamente él estaba en una posición cómoda. Bueno, él es un converso que viene desde el anglicanismo a la Iglesia Católica. Él siempre decía que su posición era relativamente cómoda porque todavía en su época estaba claro que los enemigos estaban fuera de la Iglesia. Entonces decía, los católicos lo tienen claro, los enemigos siempre están fuera. Pero él ya vaticinó que llegaría un momento, y él se ponía en la piel de esos católicos, en que en su época no estuviera claro si los enemigos estaban dentro o fuera. Que curiosamente Newman, para algunos de los que nos estén viendo, muchos textos de Newman y muchas ideas de Newman, el Concilio Vaticano II incluso justificaba algunas posturas precisamente en esa riqueza de Newman, que además es muy aconsejable leer. Bueno, simplemente era una acotación, porque para ir terminando, claro, hemos hablado de la conversión, has citado algunos casos de conversión. Quería hablar de la hispanidad como elemento de conversión y antes comentar una pequeña anécdota que incluso algunos jóvenes comprenderán. Sir Alec Guinness, un actor británico que los jóvenes conocerán por la Guerra de las Galaxias, tal vez. Bueno, él aparte de que transitó y se convirtió al catolicismo, pero lo importante que cuentan la anécdota de él, que era grabando en Francia una película que era sobre el padre Brown, o unas novelas policíacas además de Chesterton. Bueno, pues cuando terminó el rodaje iba a su hotel, iba vestido de sacerdote y se le acercó un niño francés al que no comprendió absolutamente nada porque no dominaba la lengua francesa, le cogió de la mano, le fue hablando y llegó un momento que se despidió de él con una naturalidad increíble. Y Alec Guinness llegó a pensar, ¿qué tendrá la Iglesia Católica que simplemente una persona por ir vestido de sacerdote da esa confianza que un niño que no le conoce se acerca y le sigue su camino y confía plenamente en él? ¿Por qué digo esto? Porque la conversión, que es importante muchas veces el elemento de conversión y son las vidas de los santos, porque no todos los santos han sido santos desde su nacimiento, es más, la mayoría, muchos de ellos han vivido en vidas cerradas hasta que descubren la luz. Bueno, nunca sabemos dónde está esa conversión, nunca sabemos dónde está ese samaritano, nunca sabemos dónde está esa ocasión que nos hace pensar y volver a buen camino. Todo esto lo traigo porque últimamente se ha revivado mucho, y antes has citado la leyenda negra que corresponde a la hispanidad y también esa leyenda negra de la Iglesia. Se ha revivado mucho el movimiento hispanista. Incluso en tu libro hablas de la crisis de fe a la descomposición de España, es decir, cómo está unida ese concepto. No es posible entender la hispanidad sin entenderla desde un punto de vista católico, porque hispanidad y catolicismo han estado profundamente unidos. Sí que descubrimos que ahora en el mundo de la red, por YouTube, redes sociales, periódicos digitales, está más en boga que nunca la hispanidad. Y es verdad que en ese movimiento de hispanidad hay un movimiento sano, católico, pero es verdad que se están infiltrando determinadas personas con demasiadas ideas liberales que quieren utilizar la hispanidad como una especie de mercado único, bueno, cosas que desde luego no hay hispanidad. ¿Por qué digo esto? No sé si ve usted que precisamente esa unidad entre el catolicismo, la monarquía católica, hispanidad, todos estos nuevos historiadores, youtubers que están descubriendo hispanidad, no puede ser es un camino idóneo para la conversión, que cuando estudien esa historia de España, desde ese empeño de Isabel la Católica de evangelizar en América,
puede ser un camino idóneo la hispanidad para volver a la catolicidad, que es bastante más importante que la hispanidad, porque hay algunos que parece que se quedan solo con el primer concepto y lo importante de la hispanidad es lo que está detrás, es esa cruz. Sin esa cruz no hay hispanidad, eso está clarísimo. Puede ser, ¿entiende usted que eso puede ser un camino de conversión o un momento, un caballo, una caída de caballo o para traer a toda esa gente otra vez al catolicismo? Pues tengo que decirte, querido Carlos, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo colaboro con la Fundación Gustavo Bueno, ahora con una serie de programas que se llaman Teatro Crítico. Estamos analizando ese proceso de protestantización de la Iglesia Católica. Empezamos con Lutero, incluso hasta nos remontamos un poco a Occam, que es el origen de la filosofía que tiene detrás Lutero. Sí, Y con el pues nominalismo y exacto, todo. exacto. Ya hemos elaborado 5 programas, pues el quinto programa analizamos ya también pues toda la crisis modernista, la Nouvelle Théologie, la teología nueva, que tanto influenció para mal en el Vaticano II con sus principales cabezas ideológicas. En el quinto y último programa analizamos el posconcilio y si Dios mediante ya para el próximo mes haremos una sexta entrega sobre la teología de la liberación, que es también muy importante porque en Hispanoamérica ha hecho y sigue haciendo mucho daño, ha Estragos. sembrado totalmente y sigue haciéndolo. Pero bueno, ¿por qué te comento esto? La escuela de filosofía, los discípulos de Gustavo Bueno, la mayoría de ellos, como su propio fundador, se confiesan ateos, ateos católicos. Esto es muy gracioso, Carlos, pero bueno, ateos católicos. Entonces, en la filosofía de la historia de Sí, Gustavo además Bueno, vienen del materialismo, exacto, efectivamente. en la filosofía de la historia de la historia de España de Gustavo Bueno, él hace una defensa de la hispanidad, del hispanismo, y además la contrapone a Europa. Esa fue una de sus obras más polémicas de 1999, España frente a Europa. A partir de ahí empezó a perder muchísimos amigos y muchos le empezaron a dar la espalda. Y yo ya te digo que he leído, que leo sus obras, obras de sus discípulos, tengo amistad con varios de ellos que son, pues por decirlo de alguna forma, señeros. Me encuentro con esto que tú decías, precisamente, es que no sé si estabas pensando en ellos, pero eso es una descripción perfecta de ellos. Son personas que se declaran ateas, pero no son anti-iglesia, no son anticatólicas, no son anticlericales. A mí como sacerdote lo puedo decir, recientemente estuve en un encuentro con ellos en Salamanca y encuentro que son personas de una gran cultura, de una gran formación, con sed de verdad, y son personas, y esto es importantísimo en nuestro tiempo, Carlos, libres de prejuicios. Libres de prejuicios. Al contrario, ellos que se denominan ateos católicos, porque dicen que evidentemente han nacido en una cultura católica española y por lo tanto no quieren abominar de ella, pero ellos miran, a mí es que estas cosas me impresionan mucho, Carlos, ellos, porque desde el ateísmo me resulta sorprendente, ellos miran con admiración y con reconocimiento y agradecimiento la labor histórica de la Iglesia. Y evidentemente la labor histórica de la Iglesia en España, por antonomasia, ha sido la hispanidad. Sin la monarquía católica, sin la monarquía hispánica, hoy la Iglesia católica sería como el patriarca de Constantinopla. Es así. Quien realmente abrió la Iglesia a la universalidad, a la catolicidad, fue la monarquía hispánica. Fueron los misioneros españoles que marcharon a Hispanoamérica, a América del Norte también, los misioneros españoles que fueron a Filipinas y abrieron también Asia, y por supuesto el patrono de las misiones, San Francisco Javier, que también se plantificó allí a llevar el Evangelio. La nación, por eso decía Menéndez Pelayo en ese epílogo de la historia de los españoles, España evangelizadora de la mitad del orbe, porque realmente, aunque la Iglesia es católica, es universal, porque así fue querido por Jesucristo, Salvador universal, que quiere que la Iglesia lleve por todo el mundo esa salvación universal, pero históricamente esa realización evangélica de llevar el Evangelio a todos los lugares y
y abrir a la catolicidad, a la totalidad de la tierra, al Evangelio, pues fue la monarquía católica, la monarquía hispánica, que así es como se conocía al Imperio Español. El Imperio Español es un concepto que los historiadores comienzan a utilizar en el siglo XX, pero durante esa época se conoció como la monarquía católica, la monarquía hispánica. Luego, esto que tú dices, creo que puede ser una fuente en un futuro para la conversión de muchas de estas personas, porque si una persona que se reconoce atea católica, bueno, como quiera de conocerse, que no tiene práctica cristiana, que no reza, que no acude a los sacramentos, pero está libre de prejuicios hacia la religión católica, que esto ya es mucho en nuestro tiempo, porque como antes decía nuestros seguidores, hoy los chicos, los jóvenes están completamente reseteados y programados mentalmente para que se les rellene el cerebro de prejuicios y sean completamente refractarios, impermeables a cualquier noción católica. Pues estas personas que tienen esa libertad de prejuicios y que tienen esa admiración hacia la Iglesia Católica y su obra en Hispanoamérica, pues evidentemente yo pienso que puede ser un caladero, por decirlo de alguna forma, de que muchas de ellas en un futuro, pues a través de esa visión libre de prejuicios y de ese reconocimiento histórico, pues puedan encontrarse realmente con el verdadero Dios, pues con Jesucristo. Porque, y termino, la hispanidad es un concepto cultural. Es un concepto cultural. Compartimos con nuestros hermanos de Hispanoamérica, con los españoles de Allende el Océano, compartimos la misma religión, que es lo primero y fundamental, compartimos la misma lengua y compartimos la misma cultura, porque al fin y al cabo su cultura no es más que la fusión de la cultura española con elementos de su cultura autóctona. Pero es que la hispanidad es un concepto posterior, lo que previamente había, antes de que existiera el concepto de hispanidad, la idea de hispanidad, que es una idea que surge pues a primeros del siglo XX, 1898, es cuando se independiza Cuba, Filipinas, Puerto Rico, los últimos territorios de lo que quedaba del imperio, pues gracias a Ramiro de Maeztu, a García Morente, al cardenal Gomá también, pues se lanza a don Zacarías de Vizcarra y Arana, obispo que fue auxiliar de Toledo, pues se lanza este concepto de hispanidad. Pero ¿qué es lo que había cuando no había hispanidad? La cristiandad, es decir, la monarquía católica, la monarquía hispánica, el conjunto de pueblos, como dice San Bernardo, construidos bajo la ley de Cristo, bajo la fe de Cristo, es decir, bajo el sol de la Iglesia, del papado y la luna del imperio, que es lo que había en Europa hasta que Lutero destruye esa unidad con la Revolución Protestante, y es lo que existe en Hispanoamérica, en la monarquía hispánica, en la monarquía católica, hasta la irrupción en los primeros del siglo XIX del liberalismo, que es lo que causa las revoluciones liberales, las independencias, y bien, pero no quiero alargarme más. No, desde luego, bueno, se podía haber hablado mucho más, pero yo creo que sí que hemos introducido suficientes elementos de reflexión, pues bueno, para los que nos estén viendo, que inicien, o los que no han iniciado, ese camino de conversión. De hecho, bueno, el Concilio de Trento, una de las cosas que nos enseñó es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, es decir, nosotros somos caballeros, pero hemos de sacar la espada, hemos de ir al terreno de combate y Dios después nos ayudará. No esa visión protestante de que tú serás salvo o no serás salvo independientemente de lo que hagas. Bueno, pues ese esfuerzo de conversión es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, y para ello, desde luego, muy importante la formación. Abajo figura precisamente la Sacristía de la Vendette, ese canal YouTube que estáis haciendo una serie de padres semanalmente, un programa donde se habla de temas de actualidad, pero también se habla de temas de fe. Desde luego, en ese camino, pues bueno,
pues libros como este que pondremos el enlace, como su último libro o sus futuros libros, son importantes. Lo que sí que es importante que nuestros oyentes comprendan que la conversión, es verdad que necesitas esa inspiración, pero la conversión es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros día a día, donde podremos buscar argumentos para no recorrer ese camino, pero lo importante es que busquemos argumentos precisamente para hacer ese camino. Bueno, hoy hemos tocado algunos de los temas. Le agradezco al padre Gabriel este programa. Desde luego le emplazo a otros, no solo para hablar de la conversión, porque quedan muchos temas que tocar, sino cualquier otro tema que pudiera ser interesante. Y muchísimas gracias y todo un honor el tenerle en Tradición Viva Televisión, padre. Gracias a ti, Carlos, y encantado de volver cuando lo creas conveniente. De acuerdo, muchas gracias.